Parece ser que en el pensamiento, digamos, en el pensamiento antiguo, en el pensamiento judío, el corazón no era simplemente, digamos, no hacía simplemente referencia al amor de pareja, al amor romántico, sino que el corazón era el centro de toda la voluntad, de las emociones, del pensamiento. Era algo bastante complejo a lo que se refería la Biblia cuando hablaba de corazón. Y vamos a hablar un poquitito de algunos pasajes que hablan de corazón. Ahí está, tengo tantas cosas en la mano. Una mesita por ahí, eso me pueden alcanzar, por fin. Porque no doy abasto con todo lo que... Perdón. Así puedo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y antes de compartir esta palabra, les voy a pedir que estemos teniendo un tiempo de oración, para que no sea yo, sino que realmente sea Él el que nos esté hablando. Señor, te damos gracias porque podemos estar en este lugar juntos, celebrando el amor que cautivó nuestro corazón, el amor que nos enamoró, que nos cambió para siempre la vida. Pero también, Señor, queremos nosotros responder a este amor. Señor, que cuando escuchemos esta palabra, Señor, pueda dar un fruto, primeramente en mí, Señor, pero también en todos, porque todos necesitamos de tu palabra, Señor. Que tú, Señor, estés dando esa palabra que estamos necesitando, Señor, que no nos vayamos de este lugar igual como vinimos, Señor. Pero para eso, Señor, también queremos entregarte, Señor, nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, para darte libertad y que tú obres, Señor, como tú has planificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entiendo que tengo que apretar ¿cuál de todos estos botones? El 2, bien, que es así, ¿no? La tecnología no es mi fuerte. A ver, ¿funciona? No. A ver, ¿dónde tengo que apuntar? Allá. Ahí, ¿cambió? ¿A dónde? A Ceci apunto. ¿A Adiel? No. Me parece, chicos, que... Ah, ahí está, pero ¿qué pasó? Bueno, lo apagué. Bueno. El sábado pasado nos pasó lo mismo con el hermano que vino a traer la palabra. Yo sé que esto queda todo filmado, vamos a quedar re bonitos. Pero bueno, el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y quería hablar un poquitito de cómo era el paradigma de lo que tenía que ver con el corazón en el Antiguo Testamento. Hay una palabra con la cual queríamos empezar que es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿no? Y el pensamiento judío y lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento hablaba de que del corazón había que guardarlo, y había que guardarlo de una contaminación, ¿sí? El corazón, que era ese centro donde estaban todas las emociones, todos los pensamientos, había un mandamiento muy claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, digamos que era como una fuente de una energía, donde estaba todo, ahí radicaba lo que uno guardaba en ese lugar, ¿no? Y había que guardarlo y había que protegerlo de una contaminación que venía desde fuera. Entonces, cuando Dios da toda la ley al pueblo de Israel, se la da en un paquetito que tenía que ver con esto de no contaminarse. Dios, un Dios santo, esperaba de su pueblo justamente esto: tener un corazón limpio. Y dependía de cómo tú eras realmente fiel en no dejar que nada contamine eso que Él había puesto en uno. Y la contaminación venía de diversas formas. Por ejemplo, había una serie de leyes sanitarias, ¿no? En donde una persona, había una serie de animales que no podía comer. Y si esa persona comía ese animal inmundo, él automáticamente contaminaba su corazón. Y había una lista muy clara de animales que sí eran limpios y animales inmundos. Eso está en el Levítico, es un libro arduo para leer. Los que están leyendo la Biblia cronológicamente ya están por ahí llegando para Levítico. Había una serie de, por ejemplo, cuidados higiénicos, ¿sí? Que tenía que ver con que si uno tocaba sangre o algunos fluidos, algunas cosas, también se contaminaba.
Había, por ejemplo, toda una serie de rituales cuando una persona fallecía. Y si una persona era un sacerdote, no podía tocar a ningún muerto ni llorar, porque se contaminaba. Era una persona especial, el sumo sacerdote sobre todo. No quiere decir que Dios no quiere que expresemos nuestras emociones, sino que era tan importante conservarse limpio, que había una serie de rituales que eran muy importantes. Por ejemplo, para el pueblo judío, el lavado de manos, la limpieza era extremadamente importante, porque de eso dependía que ese corazón, que esa vida se mantenga pura. Tenemos ya, todavía no llegamos a esa parte, tenemos que ir antes. A ver, ahora vamos a luchar con la... Tenemos que hablar de las leyes sanitarias. A ver, el próximo. Vamos a luchar con esto, me parece. Esto no. Nada que tenga que ver esos corazoncitos. A ver. Bueno, volvimos a la pantalla negra. Estamos teniendo problemas técnicos. En fin, había también un montón de prohibiciones. Por ejemplo, una persona no podía comer con cualquier persona, porque comer en el pueblo de Israel significaba intimar. El momento de la comida no era simplemente comer ahora como en un McDonald's y por ahí hay miles de extraños. Cuando uno invitaba a la casa a alguien, uno tenía una intimidad y no se podía tener un contacto con una persona que era fuera, que era una persona, y la Biblia habla muchas veces, uno lee inmundo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte!, ¿no? Pero estaba ese fuerte concepto de que el mal está fuera. El mal es algo de lo que yo tengo que escaparme, y nosotros como pueblo de Dios teníamos que vivir separados de un mundo que era contaminante. Por ejemplo, cuando una persona tenía cualquier tipo de enfermedad, sobre todo la lepra, que era como de alguna manera un símbolo del pecado, no podías tocar de ninguna manera a una persona con lepra. Y había una serie de cosas que había que ver si era lepra, si no era lepra. Y uno lee esas reglas y dice, obviamente que la motivación de todo eso era mantener a un pueblo sano. Porque cuando uno ve un montón de cosas ahí en la palabra, dice, wow, realmente el pueblo de Israel evitaba un montón de enfermedades en una época en que no existían los antibióticos, en que no había, la medicina no estaba avanzada. Imaginemos que esto fue 4.000 años atrás, ¿verdad? No es que... Y el pueblo de Israel tenía... Pero más allá de esta explicación concreta y real de cuidar la salud, había una idea muy fuerte y muy profunda de que había que mantener la limpieza y la pureza de ese corazón, alejándose y cuidándose de todo lo que estaba afuera. Y el corazón, hay un montón de pasajes bíblicos que ahora sí, si anda, me gustaría, a ver, ahora sí, eso que tienen los corazoncitos. Vamos a leer algunos de los pasajes que hacen referencia justamente a que el corazón era algo en lo cual no se podía confiar del todo, ¿no? Y dice un pasaje, engañoso es el corazón, a ver si lo encontramos. No sufran allá, está todo bien. Si no aparecen las cosas, no pasa nada. Porque después sufren, vuelven a casa los chicos de técnica y dicen, arruinamos toda la reunión. No pasa nada, está todo bien. Entonces, engañoso es el corazón sobre todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Más allá de eso, y aunque había una serie de sacrificios rituales que debían hacerse para mantenerse en santidad, entendamos que en el Viejo Testamento la condición de santidad era algo como que era muy fácil de perder. Bastaba con que había un animal medio machucado, medio ahí sangrando, que uno lo tocó y ya estaba inmundo. Y había que ir al templo y llevar un sacrificio para que esa sangre de ese cordero o de esa palomita o de ese animal pudiera limpiarte de ese pecado. Y así era una vida realmente, por eso Jesús vino a traer esa libertad, esa liberación de las cargas de la ley.
La ley tuvo un propósito y tenía que ver como propósito que uno pudiera conocer que sin Dios hay algo profundo en el corazón que es engañoso. Hoy en día, bueno, todos decimos, hay que hacer lo que tu corazón te dicte. Hay que hacer lo que el deseo te lleve a hacer. Y la sociedad hoy en día justamente se deja guiar por el deseo. Pero acá la palabra de Dios es clara porque dice, engañoso es el corazón. Y el deseo tiene esto de que cuando vos lo satisfaces hay otro nuevo, nunca termina de satisfacerse, ¿no? Y otro pasaje también donde el salmista, donde David, que él escribió muchos salmos, habla del corazón y él dice algo así como, a ver, dice, yo sé, oh Dios mío, que tú pruebas el corazón y que te agrada la rectitud. Escudriña mi mente y mi corazón, era lo que decía David. David sabía que él no podía confiar en su corazón, que su corazón muchas veces él le dictaba que había algo bueno y sin embargo había algo que había en ese corazón que no era recto delante de Dios. Y otro texto más dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Afirma mi corazón, dice otro pasaje, para que tema tu nombre. Y entonces uno puede dar un panorama al Viejo Testamento y ver más o menos este paradigma de que el corazón era algo que era muy fácilmente ensuciable, muy fácilmente que no era algo en lo que se podía confiar, que uno debía seguir una serie de rígidos comportamientos que tenían que ver no solamente con actitudes, sino también con una serie de cosas rituales de limpieza, de purificaciones. Por ejemplo, una mujer por tener un bebé ya era impura. Dicen, pero tuvo un bebé nada más. Cuando uno entiende, dice, claro, ese tiempo le daba a la mujer, ese tiempo de ser impura, era lo mejor que te podía pasar, porque era ese tiempo, esos 40 días que nadie te iba a decir, anda a hacer la comida, porque digamos, recordemos que la ropa se lavaba a mano, el trigo había que molerlo, era un trabajo arduo y duro, pero ese tiempo de impureza ritual le daba a la mujer ese espacio para descansar y poder estar con su bebé. Cosa que en las culturas hace 4.000 años las mujeres eran trabajadoras y nada más, digamos. Pero la Biblia, todas esas reglamentaciones tienen un porqué y una explicación que siempre tiene que ver con el cuidado. Sin embargo, uno pone a leer y dice, pero entonces vivo impuro. Porque entre una cosa y la otra ya todo el tiempo soy impuro. Y pobres los carniceros que vivían de matar animales, vivían en impureza perpetua. Había, por ejemplo, si una persona nacía con algún tipo de defecto físico, nunca en toda su vida iba a poder entrar al templo. Porque en el templo solamente podían entrar las personas que estaban perfectas de salud. Cosas, ¿no? Cuando uno lee la Biblia dice, pero es imposible, esto es imposible. No hay manera de estar bien con Dios, porque si mi corazón es engañoso y me tengo que cuidar de todo, yo no puedo. Y justamente la ley tiene ese propósito, revelar lo engañoso de nuestro corazón. Pero Dios no se quedó ahí. Dios trajo y por amor dio a su Hijo Jesús. Y en el último de estos corazoncitos que aparecen, no sé si podré contar con el PowerPoint o no, dice, os quitaré el corazón de piedra, a ver si lo encontramos. Pobre, ahí está. Y esta es la promesa de Ezequiel, ¿no? Un profeta. Esta era la promesa sobre la cual las personas podían creer y a través de esa fe en realidad ser salvos en el Viejo Testamento. No era que eran salvos a través del cumplimiento de todos estos rituales, sino que ellos tenían fe en que iba a venir un Mesías y que cumpliendo esas cosas iba a haber un momento de redención para el pueblo, para todos nosotros. Y Dios promete, os daré un corazón nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Había que nacer de nuevo. Había que tener un corazón nuevo. No había manera. Con ese corazón, no había ninguna manera de poder llegar a Dios. Y lo único que podíamos sentir era esa frustración de decir, haga lo que haga, siempre voy a vivir en un mundo que me contamina. Porque no mires, no hables, no toques, no, era todo no. Muchos viven así hoy, sin darse cuenta que eso pertenece al viejo pacto,
hay un nuevo pacto. El Señor nos dio un nuevo corazón. Ahora, Jesús vino a romper el paradigma. Ese paradigma que decía, el mal está afuera. Yo me tengo que cuidar afuera. Yo tengo que vivir una vida ritualmente pura para poder tener un corazón limpio. Y Dios dice, no, no, no. Pero lo que dice Jesús, vamos a ver qué cosas hacía Jesús a lo largo de la vida. Es muy interesante poder entender porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo con un propósito. El nuevo paradigma, él da la historia de un samaritano. ¿Recuerdan que no se podía tocar ningún cadáver? Que el levita, el sacerdote, si tocaba un cadáver quedaba impuro. Entonces la historia del samaritano cuenta cómo realmente amar al prójimo. Entonces dice que pasó un levita y vio un cuerpo y siguió de largo. Y uno dice, qué malo, qué maldad. Pero tenía que ver con esta ley, que si ese levita o ese sacerdote tocaba a este hombre y llegaba a estar muerto, él iba a ser impuro. Entonces él dice, a veces amar tiene que ver con ir más allá. Y este samaritano tocó a este hombre que estaba ahí ensangrentado, estaba vivo y le salvó. Y esta historia rompe con una mentalidad, rompe con la idea de que a veces para poder rescatar a alguien hay que involucrarse en su problema, aunque ese problema a mí me manche un poco la mano. Pero no quiere decir que yo me contamino por lo que está afuera. Jesús viene a romper ese paradigma. Vamos a seguir viendo qué hacía Jesús. Sus discípulos, por ejemplo, que eran muy juzgados, sus discípulos comían sin comer, sin lavarse las manos. Y los fariseos decían, ¿por qué tus discípulos hacen esto y esto? Y ante este ataque permanente de los fariseos, Jesús les va a decir algo que después voy a leer a continuación, que es muy interesante. Y Jesús rompe este paradigma y él dice, no es lo que está afuera lo que contamina, sino lo que está dentro, lo que sale. Y ahí ya uno no puede echarle la culpa a aquel o a aquel. Por eso yo reacciono y vos me hacés reaccionar, entonces peco. Es que me provocan, es que el Facebook, es que... No. No es lo que está afuera lo que contamina. Hay algo en la fuente de tu corazón que cuando sale contamina a otros. Entonces ahí te pone en el centro. Ya no es que vos tenés que vivir una vida ritual tratando de no mirar, no ser, no hacer, sino que hay algo en tu corazón interno que tiene que suceder para que de esa fuente de tu corazón no salga aquello que contamina, sino que salga vida. Y esa es una operación que solo puede hacer el Espíritu Santo, porque es Él el que transforma algo interno. Ahora, Jesús, para atrás, Jesús también hace algo muy interesante. Jesús come con gente inmunda. Él intima con personas que eran impuras. Intima con un hombre de muy bajita estatura. Los de bajita estatura no podían entrar al templo. Él come, tantos se han sentido tocados con esta palabra. Bueno, yo no puedo decir nada, porque soy bastante bajita. Pero, digamos, él intima ¿con quién? Con los corruptos de la sociedad. Nosotros venimos de países corruptos. Bueno, imagínese la persona más corrupta que usted conozca. El que vende a su patria. El que no tiene ningún amor. Bueno, esos eran los que cobraban los impuestos, los publicanos. Se habían vendido a Roma y le cobraban a sus propios compatriotas, le cobraban y se quedaban con un vueltito. Y Jesús estaba con esos. No, pero esos no merecen entrar al reino de los cielos. Son malos. Pero Jesús iba y comía con ellos. Y les digo que yo no sé usted, pero en una fiestita en donde además había prostitutas, no me imagino que fuera una fiestita muy, digamos, sanita, que digamos, no es una fiestita donde uno quisiera al marido, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Jesús iba y él marcaba la diferencia, porque donde él estaba, de él emanaba
algo que santificaba. Él viene a romper el paradigma y a decir, no es lo de afuera lo que me contamina, pero yo soy el que santifico. ¿Me da permiso esto para estar en cualquier ambiente y hacer lo que sea? Si estás predicando la palabra y estás santificando tu entorno, sí. Pero si estás en punto neutro, salí corriendo. Así como José, porque no se puede. No se puede ser tibio acá. Nosotros hemos sido llamados a transmitir lo que hay adentro de nuestro corazón. Y en esos ambientes, si lo que sale de vos es santidad, todas las personas que están alrededor dejan de hacer lo que están haciendo y transformás el ambiente. Pero si estás ahí, te sentís como pez en el agua, muy cómodo, entonces probablemente compartas algo de esos lugares. Jesús iba a esos lugares y llevaba la misma presencia del Espíritu Santo y sanaba y transformaba. Jesús era una persona que era capaz de tocar al leproso cuando eso estaba completamente prohibido, porque Él era la fuente de salud, Él era la fuente de sanidad. Él era el que, no solo que Él no se contaminaba, sino que Él santificaba lo que tocaba. Ese es nuestro Jesús. Jesús podía ser acariciado en sus pies, podía una mujer prostituta llorar, podía abrazarlo, podía besar esos pies y esa mujer ser transformada en una nueva persona para siempre. De tal manera era transformada que luego ella pasó a ser discípula de Jesús. Y en el Nuevo Testamento la encontramos hablando del Señor con una vida completamente transformada. Entonces este paradigma ahora te dice, no es lo de afuera lo que contamina, pero hay algo en tu corazón que tiene que producir algo. Y ahí me llamó mucho la atención porque Jesús peleaba con estas cosas. Jesús a todos los trató con infinito amor. Yo me imagino que era una persona con la que daba gusto estar. Porque si no, no lo invitas a una fiesta. Nadie invita a un aburrido a la fiesta. Nadie invita a una persona que va a decir cosas inadecuadas a una fiesta. Y eran fiestas de gente poderosa algunos. Uno invita a alguien que realmente va a ser interesante, ¿no? Y a Jesús lo invitaban a estos lugares. Pero Jesús era claro. Y Él decía lo que tenía que decir. Y en un momento, hablando, Él habla de algo que a mí, en estos tiempos, a mí este versículo me habló, me golpeó. Y es este versículo que dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es lo que Jesús viene con este mensaje tan, digamos, innovador, y yo no sé si como iglesia lo hemos comprendido. En primer lugar, lo que Jesús te está diciendo es, deja de echarle la culpa a lo de afuera, porque lo que te contamina es aquello que vos has atesorado en tu corazón. Y acá, cuando habla de la palabra tesoro, habla tesaurus, una palabra griega, y dice aquí que es como un cofre. Es el lugar en donde uno pone lo que uno quiere conservar. Si diríamos en una casa, el tesoro sería esa caja fuerte, en donde si tenés algo de valor lo vas a poner ahí. Y nosotros en la vida cristiana, en la vida, vamos recortando situaciones y momentos de la vida y las vamos atesorando. Y cuando Cristo entra a tu corazón, lo primero que hace es abre la puertita, entra con su presencia y santifica todo eso. Todas esas cosas que te marcaron, que te lastimaron, que te llenaron de rencor, las cosas que vos provocaste, las cosas que hiciste a otros, las cosas que te hicieron. Él quiere entrar y entra a ese lugar y Él santifica. Así como tocó al leproso y automáticamente quedó limpio, así como la persona que no podía ver fue sana, así Él entra a nuestro corazón y Él saca ese corazón de piedra que tal vez la vida ha endurecido y te da un nuevo corazón.
Y es como restart. Ahora nosotros en la vida, ¿qué es lo que vamos guardando? Porque acá dice que lo que define tu bondad o tu maldad es aquello que guardaste en el corazón. Y si el Señor nos ha dado un nuevo corazón y empiezo a caminar, y entonces voy y busco del tacho de la basura aquellas cosas que Jesús ya dijo, ya está, y las vuelvo a poner. No, pero esto me duele mucho. Yo no lo voy a dejar pasar a esto. Entonces volvemos a buscar esas cosas que Dios ya limpió y las volvemos a poner. Y un error, un pecado, una cosa que estuvo mal, y voy y la guardo. Y en lugar de atesorar esas cosas que el Señor ha puesto en mi vida, empiezo a darle menos importancia a mi vida con Dios y eso empieza a cobrar un valor y una importancia desmedida. Y mi mente constantemente está trayendo mis pensamientos, eso que voy guardando, lo que me pasó de chico, lo que me hicieron, lo que yo hice, mis metidas de pata. Y voy ahí y haciendo de eso, voy adorando, dándole un espacio y mi vida se va opacando y otra vez entro en prisión. Dios ha puesto en nosotros un tesoro maravilloso, pero muchas veces depende de mí qué guardo y qué desecho en mi corazón. Y la Biblia dice, no sé si ustedes me ayudan con el pasaje porque se me acaba de ocurrir, así que no lo tengo escrito, pero dice que desechando, José me va a ayudar, ese pasaje que dice que examinadlo todo, ahí está, examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces en la medida que yo voy caminando en este camino cristiano, yo soy libre para examinar, para en el buen sentido juzgar, no juzgar de condenar, de decir vos afuera, sino de juzgar, porque Dios nos ha dado esa capacidad de discernir. Juzgar y discernir son sinónimos, de discernir aquellas cosas que me hacen bien, aquellas cosas que bendicen mi vida. Y no estoy hablando de las personas, hablo de las situaciones, porque amar a todos no tenemos opción, pero las situaciones, los eventos, discernir, examinar y desechar lo malo y retener lo bueno. Tuve una conversación con alguien cuando vuelvo a casa y empiezo a hacer recapitulación. ¿Con qué me quedé de esa conversación? ¿Con lo que bendijo mi vida? No, esta persona en realidad me quiso decir esto. Porque en realidad, entonces yo me hago toda una película con algo que no viene del cielo, sino que en general viene del mismo infierno. Porque Satanás es experto en hacerte mirar aquellas cosas que no solo te van a hacer pensar mal del otro, sino que te van a poner en amargura. Y entonces pasan los años, personas que tienen años en la vida cristiana, y cuando abren su boca, sale de su boca la abundancia de su corazón. ¿Y qué le escucha uno decir? Queja, amargura, enojo, tristeza. Hay momentos de estar triste, claro que sí, Jesús lloró cuando murió su amigo. No hablo de reprimir emociones, hablo de atesorar emociones, de poner en ese tesoro que es el corazón, esa prisión, y hacer de esos momentos y esos eventos nuestro más valioso joya, nuestro más valioso. Yo me equivoqué, yo me acuerdo que hace 4 años fui y le dije esto a esta persona y yo estuve muy mal. Qué mala persona que soy. Ya le pedí perdón al Señor, no tengo oportunidad de pedirle perdón a esa persona tal vez, pero qué malo que soy. Sí, yo no me merezco nada, soy una porquería de persona. Y es lo mismo, porque estoy siempre hablándome, qué malo que sos, qué mal que actúas, qué mal que hiciste esto. Tuve una presentación en el trabajo, me equivoqué, me salió mal, qué vergüenza.
soy un desastre, no sé qué hago. Seguro que se van a dar cuenta y me van a echar, que soy un impostor. Qué vergüenza que pasé, todos se rieron. El Señor se lleva todas esas vergüenzas. Decía la canción recién, vergüenza huye hoy. No quiere decir que uno tenga permiso para pecar, licencia para matar, desde una película de James Bond. No es que yo tengo permiso para pecar, pero hermano, no hay nadie en este lugar que yo conozca que no peque. Porque el que no peca de pensamiento, peca. O sea, nosotros hemos recibido por gracia un nuevo corazón y estamos en un proceso de santificación. Y en ese proceso caemos a la cruz rendido y le abrimos el tesoro al Señor y le decimos, sacá, llévate, confesamos delante del Señor. Y si le metimos la pata con el marido, con alguna persona, vamos, mirá, me equivoqué con esto estuvo mal. Y cuando yo confieso y largo esa palabra, algo sucede, hay una libertad. Pero yo tengo que quedarme en esa libertad, yo tengo que experimentar esa libertad y no volver a buscar ahí en el fondo del océano más hondo donde Dios ya se olvidó de mis pecados y de mis errores y de mis vergüenzas y de mis equivocaciones y de las veces que quise hacer dietas y no me salió, porque hoy en día todo es un modo de exigencia. Todo lo convertimos en una exigencia en lugar de una disciplina, algo que me libera, algo que quiero hacer para mi salud o algo que quiero hacer para el Señor. Ay, yo me propuse leer la Biblia y ya hace 2 días que no la leo. ¡Qué desastre! En lugar de ser, ¡qué lindo! Podés leer la Biblia. Bueno, 2 días no, 3er día vuelvo a empezar. Hacemos de nuestro corazón, en lugar de una fuente de vida, algo estancado de agua que da olor. Y a veces eso sale en nuestra palabra. Y voy a hablar de la iglesia y en lugar de decir, qué linda la reunión, señalo solo lo que salió mal. Ah, sí, pero el PowerPoint no andaba. Desastre, multimedia no. Ah, no, pero la pastora, viste, no pudo, se equivocó en ese versículo. Ah, no, pero viste, los músicos, se notó que se perdieron, se notó. Y todo estoy mi ojito mirando ahí. ¿Y qué me voy? Me voy de la reunión y ¿con qué me voy? ¿Qué atesoré? ¿Qué puse? En lugar de decir, hoy fui y vi a Jesús. Y yo me quedo con Él. No sé si me lo merezco, seguro que no. Pero si nadie se merece la gracia es eso, es un regalo inmerecido. Y con ese nuevo corazón que el Señor me da, ahí me paro y ahí sí asumo el compromiso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí sí, parado en esa libertad, parado en ese nuevo nacimiento, parado en esa relación con el que me santifica. Entonces yo, de mi corazón, empiezo a dar eso, vida. Y a ver, no sé si coincidiré con el... Vamos a ver el siguiente. Ahí está. Pablo, a su discípulo amado, al que consideraba su hijo. Pablo había quedado a cargo de las iglesias y era joven. Y dudaba a veces de sí mismo. ¿Y qué le dice su maestro? ¿Qué le dice su papá espiritual? Le dice, Timoteo, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Todo el texto es precioso de 2 de Timoteo 2. Es una serie de consejos de amor que son también para nosotros. Entonces, ¿cómo guardamos la santidad? ¿No toco, no como, no miro, no hago? ¿O elijo qué guardo? Porque vivo en un mundo lleno de cuestiones que están atacando mi vida. Porque vivimos en una guerra espiritual permanente. Y el único trabajo que tiene el diablo es destruir a su iglesia. Y lo va a intentar hacer de todas las maneras. Y cuando ya decís, bueno, yo ya en esto no caigo, qué bueno soy, caíste. Orgullo. O sea,
porque te la creíste que sos muy bueno. Y acá es por eso digo, estamos todos luchando para que el otro sea mejor. Y el otro lucha para que yo sea mejor. Y de esto se trata la iglesia. Acá hemos sido limpiados y lavados por la sangre de Cristo. Y a través del Espíritu Santo guardamos este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro. ¿Cuánto dura un vaso de barro? Es frágil, pero hay un tesoro que nada del mundo lo puede comprar. Es la misma presencia del Espíritu Santo que habita adentro tuyo. Y a través tuyo quiere llegar a los que necesitan. Porque cuando vos tocas al leproso, de vos sale sanidad. Pero primero tenés que ver qué hay en tu corazón, qué está saliendo, a qué le di lugar, qué atesoré. Así que en esta semana del amor, ¿por qué no nos proponemos entregarle nuestro corazón al único que lo puede cuidar, al que lo puede hacer de nuevo? Y volvemos a empezar. Ahora vamos a pasar a tomar la Santa Cena. Es el único sacramento que Jesús mandó a su iglesia. Y es el momento en donde nosotros le estamos diciendo, Jesús, gracias por tu sangre derramada, porque la derramaste por mí. Voy a pedir a los músicos que estén pasando. Jesús, gracias por tu cuerpo que fue